Bueno, este mes realmente es un mes en el que todos comenzamos a hacer algunos desarreglos con la comida, nos gusta comer y qué rico que se come en nuestro país, pero es prácticamente diciembre y gran parte de enero. Se viene la cena navideña este fin de semana y la preocupación de muchos es cómo controlar lo que uno está ingiriendo para no subir tanto de peso, las calorías, la grasa para quienes tienen algunas enfermedades. Hemos querido invitar a una experta en estos temas, Geraldine Maurer, ella es nutricionista de Aspec. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Albina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de que este es un mes en el que uno no para. Tiene Así cita es. acá, almuercito acá, y come y come y come. ¿Cuántos kilos es lo aceptable que uno podría por ahí subir? Sí, bueno, idealmente la idea sería no subir, ¿no? Claro, pero es imposible. Casi imposible, Claro. ¿no? Mira que diciembre se le denomina un mes obesogénico, es decir, un mes que genera obesidad. ¿Por qué? Porque uno va aumentando 2, 3, algunas personas más cantidad de kilos durante todo el mes Pero y no los baja. ¿Es ¿no? por la cantidad de veces que comemos o es por lo que estamos comiendo que tiene más carga de dulce o de Es porque uno azúcar? celebra más, come más durante todo el mes. Nunca falta aquel familiar o amigo que viene del extranjero, hay una celebración, hay celebraciones en las empresas en las que uno trabaja. Entonces se junta una gran cantidad de calorías extras que normalmente consumimos, que normalmente, digamos, si no tuviéramos estas eventualidades, haríamos una dieta mucho menos calórica, ¿no? Ajá, estamos hablando de 1 kilo, 2 kilos por un mes. Sí, yo pienso que ese es un poco un promedio, ¿no? Ya. Algunas personas un poco más que eso, otras personas que aunque no lo crea mucha gente, hay gente que le cuesta mucho subir de peso, ¿no? Y no suben, ¿no? Pero son poquísimos. No Todas somos de buen comer. Y bueno, hablemos de la noche propiamente dicha, el 24. ¿Hay una hora ideal para cenar? O sea, la tradición, la costumbre en muchas familias es la medianoche. ¿Pero es lo más recomendable? Por la digestión, digo. Yo pienso que es un poco tarde, ¿no? Normalmente, particularmente en mi familia lo hacemos mucho más temprano, ¿no? Tipo 9 de la noche, ¿no? Digamos que todo es más temprano, pero eso es una costumbre y hay mucha gente que empalma la misa de gallo, ¿no? Y luego estas celebraciones. Entonces, un poco ya es cuestión de cada familia, ¿no? Claro. No es que sea muy malo o bueno, pero siempre es mejor ir a dormir con el estómago un poco no tan lleno, ¿no? ¿Cuántas horas antes tiene que ser la ingesta de alimentos? Idealmente entre una y dos horas, ¿no? Una y dos horas previas al sueño, idealmente. Sin embargo, hay personas que comen y duermen y no les pasa nada también, ¿no? Y hablemos de, por ejemplo, ya lo que se consume la noche de la cena, ¿no? En la Navidad. La cena navideña es genial en el sentido de que son carnes asadas, es comida súper buena, nutritiva, buena calidad, porque estamos hablando de carnes al horno, carnes estofadas, ensaladas y también carbohidratos que digamos que cuando uno los consume en cantidades justas no hay ningún problema. Claro, y por separado, me imagino, porque lo que te dicen muchas veces los nutricionistas es que hay determinados alimentos que no deben ser consumidos al mismo tiempo. ¿Pasa esto en lo que normalmente se tiene como cena navideña? Es decir, el arroz, el panetón, el chocolate, sí, la gaseosa. Es un poco raro para nosotros, pero es una costumbre muy europea, ¿no? Claro. De terminar la cena e inmediatamente después tomar chocolate caliente y panetón. Claro. Acá, bueno, en Lima empezó el calor, ¿no? Claro. Pero en la sierra sí hace frío, quizá allá... El productor dice que sí come encima panetón con mantequilla. Sí, pues una tajada de panetón es increíble la cantidad de calorías que tiene como 400. ¿Y esos cuántos panes son? ¿6 panes? Aproximadamente. Wow. Pero fíjate que el promedio general de las personas debe consumir entre 1.200, 1.500 calorías y una tajada solamente tiene 600 o 400 más la leche chocolatada. ¿Qué no mezclamos? ¿Qué no debemos mezclar? Mira, más que no mezclar, ¿no? Mira, yo pienso que es un poco un mito esta creencia de pensar que uno no puede combinar carbohidratos con proteínas, porque cuando tú comes menestras, por ejemplo, comes ambas cosas. Claro. ¿No? Entonces ahí un poco que se rompe ese mito. Ok, ¿ya? Entonces imaginemos un plato, ¿ya? El plato ideal. Carne,
de la noche a la mañana, Claro, ¿no? no Tu mucha. carne. Uno no necesita consumir mucha carne, Claro, que solo puede que es ser rica pavo, y la gente se chancho, excede. pollo, ya, Exactamente, lo que usted y acostumbra a pescado cenar. también. O pescado. Sí. Ya, carne, y tenemos las ensaladas. Todas las ensaladas. A veces hay como 3 y todas tienen mayonesa y todas estas cremas. ¿Se debe consumir en cantidad o una mínima porción? No, todo en pequeñas raciones. En Todo. realidad no Puré tenemos... de manzana, camote. Hacemos un mix ahí. Sí, mira, o sea, más o menos esta es la figura, ¿no? Un pedacito de carne que puede ser un poco menos de un tercio del plato y Ok. casi la mitad del plato ensaladas. Esa Ya. es un poco la foto que uno debe tener más o menos en cuanto a las proporciones. Ajá. Y lo demás puede ser raciones de carbohidratos. Más o menos para quien, digamos, tiene problemas de peso, le conviene mucho menos carbohidrato, ¿no? Quien Claro. no tiene problemas de peso, pues puede servirse digamos, esos 2 tercios de plato que quedan de carbohidratos. ¿Y podemos tomar algo para mejorar la digestión luego de la cena? Sí, bueno, hay que celebrarlo pues con el champán, el vino, Claro, ¿no? no, pero Para te hablo los que después pueden- de todo, un tecito, ¿qué nos recomiendas? Ya, bueno, como hace tanto calor, no sé, claro, es un buen digestivo tomar un anís, una hierba luisa, ¿no? Digamos que se puede hacer, pero está muy bien para quienes han comido quizá mucho, ¿no? O Ajá. bicarbonato, ¿no? Ya quien se excedió y tiene molestias, acidez, etcétera, puede incorporar bicarbonato Con de agua, sodio, un con poquito. un poquito de agua y eso va a desacidificar el estómago, Sí, ¿no? es buenísimo, Sí. además súper recomendable. Ahora, pero como buenos peruanos no nos quedamos con la cena. Entonces sobra el pavo, sobra el pollo, el chancho. Y al día siguiente, en el desayuno sanguchito, en el almuerzo por ahí alguien hace otro plato y en la cena y así nos pasamos 2 días más. Sí, ¿Qué nos recomiendas? claro, ahí ¿Es lo ideal? No. aprovechar, por ejemplo, las carnes, si es que quedan, para comerlas con las ensaladas, ya nos excedimos, ya no necesitamos tantos carbohidratos, entonces hay quizá compensar un poco los excesos y consumir un poquito de carne con ensalada, ya casi prescindir del carbohidrato todo el día. O sea, Porque así olvidémonos del pan con compensas. pavo. Claro, ya no es Ya no, necesario, Martín, ya ya no no es necesario. comas pan Lo que sí es rico pues es el aguadito, ¿no? A veces El queda el aguadito, pavo claro. y entonces los Pero ahí huesitos también y tiene todo, arroz, tiene arroz. ¿no? Eso digamos que, bueno, es riquísimo, ¿no? Entonces se puede incorporar, quizá no incorporándole tanto arroz y siempre va a depender de esta tendencia de las personas, porque no todo el mundo sufre de sobrepeso, ¿no? Pero las personas que tienen peso normal sí pueden continuar comiendo carbohidratos, de todas maneras en menor proporción, porque siempre hay que estar cuidándose, ¿no? Sobre todo en esta época que inmediatamente la semana siguiente viene Año Nuevo, ¿no? Claro, Y entonces, otra vez empezamos con un nuevo entrenamiento de cómo probar todo. Exacto, todo es el equilibrio, es una balanza. Yo como mucho un día, al día siguiente tengo que comer poquísimo, ¿no? Y compenso esos excesos. Quien no compensa es quien finalmente empieza a aumentar de peso descontroladamente, porque Claro. llega un momento en el sobrepeso en el que la persona tiene hambre permanentemente, Sí. todo el tiempo, Y a eso- pesar de haber comido. Pero por ansiedad. Y porque se genera todo un cambio químico en el organismo a medida que empezamos a subir de peso, cada vez que subimos más y más, y se vuelve como en un problema grave, como una bola de nieve, en relación a que las personas, a pesar de que ya comieron, siguen con hambre, cambia la química internamente. Claro, ¿no? claro, Entonces no, siempre hay sí. que tratar de mantenernos en el peso, No, sí. no permitirse subirse más de 3 o 4 kilos, que son más fáciles de bajar pues que 20, que 15 kilos. ¿no? Claro, es mucho más. Mucho más Y además fácil. son días en los que aumenta el estrés y el ajetreo y la gente se le da por comer. Claro, Exacto. ayer en el debate, ya solo para salir un ratito, ¿cuántos habrán estado comiendo? Pero la cantidad de chocolates y comida chatarra. Pero bueno, a ver, hablemos de nutrición. Ya no de lo que te va a hacer subir de peso en cuanto a calorías, sino más bien de cómo sacarle el valor agregado a todo lo que nos da o todo lo que tenemos como mesa navideña en términos de nutrición. Cómo sacarle, por ejemplo, el provecho a la carne, a cuál de todos los alimentos. Bueno, tenemos una gran calidad de comida en esta cena clásica, ¿no? Que es el pavo o el cerdo, que están excelentes como alimento proteico, ¿no? ¿El pavo o el cerdo? Ambos son Pero excelentes. si tuviéramos que elegir
Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, al cerdo siempre se le ha satanizado mucho en relación a la carne que claro, tiene y en verdad tiene. es mitología, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque el cerdo, al igual que otras carnes, muy pocas, no concentran la grasa dentro del músculo, sino fuera del músculo. Ajá. Entonces, si tú le quitas la grasa visible, te va a quedar una carne magra, una carne seca. El pavo también es una carne bastante magra. Las costillitas estas Las que te costillitas venden. tienen un poquito más de grasa, Ajá. pero la carne en sí de guiso, carne de lomo de cerdo, en realidad, o las piernas, no tiene tanta grasa interna. Y hoy en día el problema principal ya no es tanto la grasa, sino el azúcar que uno consume. Uno no debe satanizar la grasa propia de los alimentos, pero sí, por ejemplo, las frituras. Lo que digamos ¿Cómo cuando... lo preparamos? Exacto, cuando el aceite que uno utiliza empieza a echar humo, imagínate en los restaurantes, Claro. que tienen mucho tiempo, se convierte en un aceite de muy mala calidad. A ese hay que tenerle miedo, Claro. pero no a esa pequeña cantidad de grasa que puede haber, por ejemplo, en un filete de lomo de cerdo. Claro, pero si tenemos un chicharrón. Ah, ya, bueno, Claro. el chicharrón ya está inmerso en tú aceite. les dices, no, sí, mi productor te está escuchando y va a decir, no, la carne de cerdo es muy buena. Y claro, pan con chicharrón es lo primero que uno se imagina, ¿no? Sí, digamos que la grasa que uno utiliza es la clave, digamos, de la salud, porque nuestro organismo necesita aceites, o sea, Claro. no podemos prescindir del aceite. Entonces, por eso no debemos tampoco tenerle esa tirria un poco al cerdo, porque yo No hay siempre que escucho a la gente, exacto, pensar que el cerdo tiene mucha grasa, sí tiene, pero no se la puede quitar y además puede comer un poquito de esa grasa natural de los alimentos. La grasa mala es la grasa que viene en una margarina, por ejemplo, o esta que hemos hablado de los aceites que humean, los aceites fritos. Ahora, pero ya, tú nos dices de que no hay que hacer de lado el cerdo, pero hay personas que prefieren el pavo, ¿verdad? El pavo, la carne genial. es un poco más seca, pero sí. no tiene grasa, ¿o sí? No, o sea, la proporción. carne es mínima, o sea, tiene una pequeña cantidad de grasa, sobre todo la pechuga, ¿no? Okay. La carne más blanca, la carne un poco más oscura tiene un poquito más de grasa, pero no es motivo para no comerla. Ajá. Está muy bien. Un plato nutritivo, digamos, para un niño es la carne. ¿Qué más le podemos agregar? Puré de las ensaladas, puré de manzanas, aprovechar en los platos, tratar de darle a los niños bastantes verduras, bastantes vegetales, ¿no? Porque los niños cuando los comen desde chiquitos aprenden digamos, a saborearlos, a obtener el placer a los... crunch, que yo le digo a mi hija, el crunch. Muy bien. Come lechuga, crunch. ¿No? Y aprovechar en darle todas esas ensaladas que son riquísimas además, ¿no? La variedad de ensaladas que normalmente se preparan en la Navidad. Y los otros acompañamientos que también están muy buenos, ¿no? Que generalmente es el camote o el puré de manzana o el arroz tipo árabe, ¿no? Los arroces en pequeñas cantidades. Recordemos, cada vez los niños tienen más sobrepeso, entonces tratemos de darles menos dulces, menos carbohidratos y más comida, digo yo siempre verdadera, ¿no? Ensaladas, carnes, Claro. que está súper buena. O sea, nutricionalmente el valor de la cena navideña es muy bueno, ¿no? Es excelente. El problema radica quizá en todo el mes. El mes de celebraciones donde todos empezamos a consumir una gran cantidad de calorías extras que se van sumando hasta que llega el último día del año. Claro, no, y ahí nomás tenemos el playa. verano y ya no, el plan verano no funciona. Nos has hablado del panetón, que es ya como el postre de la cena navideña, o los quequitos, ¿verdad? Que a veces ponen, Claro. o los, no sé, las galletitas navideñas. ¿Se debe o no se debe? ¿Y cuánto se debe consumir? Claro, En una noche, te estoy hablando no del mes, sino ya, solo de la noche, de la cena. Bueno, personalmente hablando, particularmente hablando, para mí es un exceso, ¿no? Ya digamos que con la cena es más que suficiente, ¿no? Pero sin embargo, de repente quien cena temprano, eso lo puede dejar para la noche más tarde, ¿no? Y ingerir pequeñas dosis porque ya estamos hablando de mucho azúcar, muchas harinas, ¿no? Sí. Entonces, no es nutricionalmente recomendable ya comer tanta cantidad. Bueno, ya lo sabe, entonces queda en usted en que pueda elegir qué cosas va a consumir. Gracias, Gracias a Geraldine. ti, muy amable Que por la tengas invitación. una linda Navidad. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una breve pausa, son las 2:35, regresamos con los titulares.